Capítulo 2, y una solicitud igualmente peculiar. Parte 13. Si bien no puedo ofrecer ninguna garantía de si el fluido en el interior es realmente la sangre de un vampiro, eso me importa poco, ya que estaba más interesada en el recipiente en sí. Es una herramienta mágica que conserva su contenido durante un largo periodo de tiempo, por eso lo recogí en una subasta u otra. ¿No te importa el fluido que hay dentro? La declaración de Laura fue comprensible a la luz de las tendencias de la familia Latoule, donde las herramientas mágicas estaban primero y los materiales mágicos en segundo lugar. Aún así, la sangre de un vampiro no era un artículo común. Recopilar sangre de un vampiro que había reaparecido recientemente en un laberinto era posible, pero en la mayoría de los casos no sucedió. Si se les dejara a su suerte, los vampiros tendían a formar grandes y complicadas redes de relaciones, conectando a familiares y esclavos por igual con el poder de la sangre. Si un vampiro menor evolucionaba más lejos, las posibilidades de que fuera capturado fácilmente se reducían rápidamente. Los vampiros maduros en particular eran difíciles de distinguir de los seres humanos normales, y vivían vidas muy largas. Algunos vampiros incluso ejercían posiciones de inmenso poder social en todo el país, y era difícil tratar con ellos. En otras palabras, uno no podría extraer la sangre de un vampiro solo porque quisiera hacerlo. Como tal, no pude evitar sorprenderme con la despectiva declaración de Laura, pero lamentablemente, considerando su amor e interés por las herramientas mágicas, eso era de esperar. Para mí, sin embargo, el vial en sus manos valía su peso en oro, posiblemente un poco más. A pesar de su falta de interés, Laura pronto concedió una explicación más detallada del contenido del vial. Bueno, señor Vivi. Se rumorea que la sangre de un vampiro otorga vida eterna si se consume, convirtiendo a la persona en cuestión en otro vampiro, por así decirlo. Los tontos nobles que desean la vida eterna a menudo compran tales artículos, y por supuesto, se pueden vender a individuos de esa naturaleza por una buena suma. ¿Un rumor? Incluso yo había oído hablar de tales rumores. Si un vampiro mordía a un ser humano y le inyectaba algo de su sangre, dicho humano se convertiría en vampiro por derecho propio. Él era un buen ejemplo, porque había consumido mi sangre y se había convertido en una existencia que estaba un poco cerca de la mía. Incluso los familiares eran vampiros, pero supongo que había alguna distinción en las clasificaciones que no conocía, en todo caso, pero la veracidad de esas afirmaciones es discutible. De hecho, existen registros de personas que han bebido sangre de vampiro, pero dichos registros también mencionan que perdieron la cordura y, en algunos casos, incluso murieron. En otros casos, simplemente se volvieron inválidos por el resto de sus vidas. Incluso si, hipotéticamente, hubo individuos que tuvieron éxito en tal hazaña, no quedaron registros que detallaran tales eventos. Después de todo, los vampiros son inmortales. ¿Quién más declararía abiertamente que eran vampiros para el mundo civilizado en general? Una situación con la que podría relacionarme muy bien a nivel personal, sin duda, ya que no tenía la costumbre de anunciar mi constitución de no muerto al público en general. Algunas personas particularmente cercanas a mí conocían mi secreto, pero ni siquiera yo dejaba registros que relataran mis perspectivas evolutivas para la posteridad. Sanupongo, por lo tanto, es simplemente un rumor, ni más ni menos. Aún así, ante las posibilidades de la vida inmortal o volverse un inválido, la gente parecía dispuesta a asumir tales apuestas. Por lo menos, estos individuos parecen existir sin importar la época, por lo que este pequeño vial tendría un precio bastante respetable. El tono de voz de Laura era visiblemente despectivo, no es que yo pudiera culparla por tal punto de vista. Por una razón u otra, Laura parecía pensar que aquellos que buscaban la vida eterna tan imprudentemente no eran más que tontos, al menos, eso era lo que su comportamiento sugería. ¿Era eso realmente cierto? Si bien no pensé que la vida eterna fuera necesariamente algo malo, mis asociados más mortales eventualmente envejecerían y fallecerían, dejándome presenciar su muerte una y otra vez. Con el tiempo mi corazón se pudriría y se derrumbaría ante la pérdida de todos los que apreciaba. No podría negar esa posibilidad. Incluso si viviera para siempre, aquellos a mi alrededor aún serían reclamados por la muerte. Supongo que estaría triste, pero el impacto sería pequeño. Pequeño, sí, pero, ¿repetido 2 veces? 3 veces. Cientos, miles de veces, me sentí un poco desilusionado ante la perspectiva de vida eterna. Si no pudiera volver a mi ser humano anterior, tal día llegaría a pasar. Vería a Lorraine y Seila envejecer y fallecer, con los momentos de sus muertes reflejados en estos mismos ojos. Parecía solitario y doloroso. Por otro lado, no era algo que pudiera imaginar de manera realista en este momento. ¿Tener vida eterna era una bendición o una maldición? Hasta que viva el tiempo suficiente, supongo que nunca podría decirlo.
Volví mi atención al vial con sangre de vampiro que Laura tenía en sus manos. Por alguna razón, yo estaba lleno de un fuerte deseo. Esta fue la misma sensación que me venció cuando le di un mordisco al hombro de Lorraine, justo antes de mi evolución hacia un esclavo. Podría atribuir mi reacción a un simple deseo de sangre como sustento, pero no podía descartar la posibilidad en mi mente. Es decir, la posibilidad de que el vial en sus manos fuera exactamente lo que necesitaba para mi próxima evolución existencial. En retrospectiva, había derrotado bastantes monstruos en el pantano del Tarasque y, para todos los efectos, eran bestias fuertes. Pero a pesar de la gran cantidad de monstruos que había matado, y la cantidad de fuerza vital que había absorbido, todavía no era más que un esclavo. Existía la ligera posibilidad de que simplemente no hubiera matado la parte que me correspondía, pero tenía la sensación de que no estaba cumpliendo ciertas condiciones que, de cumplirse, anunciarían mi continua evolución. Antes de venir a este lugar, apenas podía haber imaginado cuál era este ingrediente perdido. Pero ahora, en sus manos, un vial con sangre de vampiro, si consumiera eso, seguramente evolucionaría, posiblemente trascendiendo mi estado actual de existencia. ¿Era este mi instinto en el trabajo? El instinto que me empujaba hacia este vial era significativamente más débil que cuando estaba poseído para morder a Lorraine. Esto quizás se debía a mi mayor sentido de identidad, además de que mis facultades lógicas están en gran parte intactas. En todo caso, no, estaba a punto de ser poseído y arrebatarle el vial de las manos a Laura. En cualquier caso, ahora estaba seguro de lo que quería. Yo era una criatura que se sustentaba con sangre. Tal vez solo estaba siendo glotón, y ese elegante vial hacía que su contenido se viera aún más delicioso. No podía pasar por alto esa posibilidad. También era completamente posible que no pasara nada incluso si bebía la sangre, pero supongo que así era como funcionaban las posibilidades. Si dejo pasar esta oportunidad entre mis dedos, tendría que capturar un vampiro por mí mismo, lo cual no era una hazaña fácil. Tenía pocas opciones al respecto, por lo que me decidí. Me gustaría, este vial con sangre de vampiro. Nunca deja de sorprenderme con sus interesantes elecciones, señor Bibi. Los ojos de Laura se abrieron de sorpresa. Parecía que Laura había asumido que elegiría otra cosa, la pequeña aeronave, supongo, dada la gran diversión que estaba teniendo con ella. También había muchas otras herramientas mágicas que me habrían ayudado de una forma u otra, como una variedad de armas, herramientas de conveniencia, entre otros. Incluso si la sangre de vampiro pudiera convertirse en medicamentos o elixires, supongo que poco la pedirían y consumirían solo para ver qué pasaría. Podría venderla, por supuesto, pero había muchas otras herramientas mágicas en este sótano, algunas de las cuales obtendrían mucho más dinero. A la luz de mis circunstancias personales, sin embargo, esta fue sin duda la opción más sensata. Un interés personal suyo, tal vez, o hay una razón más profunda para su elección. Un asociado mío realiza investigaciones sobre los aspectos biológicos de los monstruos. Supongo que ella apreciaría un espécimen como este. Eso era, sin duda, una mentira. Me refería a Lorraine, y teniendo en cuenta su trabajo, había algo de verdad en mi declaración, en realidad. Pero no había manera de que pudiera decirle a Laura la verdad del asunto, de ahí mi expresión ambigua a propósito. Laura pareció entender que mis palabras tenían un significado más profundo. Frunciendo el ceño momentáneamente, me miró fijamente por un momento, antes de finalmente ceder, y una sonrisa iluminó su rostro. ¿Está bien con eso? En ese caso, señor Bibi, le concederé este regalo. También recibirá el recipiente con él. 2 pájaros de un tiro, si piensa en ello. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.